Este es el primer vídeo del conjunto de vídeos que realizaremos para exponer el tema 2 de la asignatura de Psicología del Pensamiento. Recordad que a pesar de que este tema aparece como tema 2 en el manual de la asignatura, en realidad es el tema 1. Es por ello un tema de carácter introductorio, en el que vamos a ver términos y conceptos que son importantes para el estudio y la comprensión del resto de los temas que componen la asignatura. En particular, en este tema vamos a tratar con las siguientes cuestiones. En primer lugar, vamos a tratar de aproximarnos a una definición de pensamiento dentro de lo que sería la asignatura de Psicología del Pensamiento, o el campo académico de la Psicología del Pensamiento. A continuación vamos a presentar y a repasar lo que serían dos de los modelos normativos o lógicos más frecuentemente utilizados en las investigaciones en Psicología del Razonamiento. Los siguientes dos aspectos que trataremos tienen que ver de alguna manera con la idea de racionalidad. El primero será una exposición de los errores típicos que suelen encontrarse en la psicología del pensamiento, especialmente en tareas de razonamiento y de toma de decisiones. A continuación, veremos cómo el descubrimiento de estos errores ha llevado a cambiar nuestra forma de concebir lo que es la idea de racionalidad. Veremos que desde el punto de vista psicológico está claro que no somos seres racionales perfectos y por tanto tendremos que buscar una nueva definición de racionalidad si queremos preservar la idea de que a pesar de todo somos seres racionales. Esas diferentes concepciones o definiciones de la racionalidad dependen de los enfoques teóricos que adoptemos. Eso es lo que veremos o repasaremos muy brevemente en la parte final de este tema. Ahora, sin más dilación, vamos a seguir en este vídeo con lo que sería la definición o la aproximación a lo que sería el pensamiento dentro de la psicología del pensamiento. Cuando uno a lo mejor oye por primera vez esta combinación de palabras, ¿no? Psicología del pensamiento, pues lo primero que piensa y dice, esto va a ser algo como mínimo importante, puesto que para mí pensar, el acto de pensar es fundamental. Y de hecho, hay un sentido personal en el que todos consideramos que pensar, nuestra capacidad de pensar es casi consustancial a nuestra condición humana, a nuestra propia existencia. Es raro que si no fuésemos capaces de pensar nos pudiésemos denominar a nosotros mismos seres humanos. Por lo tanto, hay algo ahí que realmente nos liga, nos hace ver que esto es muy relevante, ¿no? No solo relevante, evidentemente, para los que nos dedicamos a la investigación o a la docencia de psicología del pensamiento, sino relevantes en la medida en que el pensamiento es importante o lo consideramos mucho importante todos los seres humanos, no solamente algunos de ellos. El problema, una vez detectada que realmente es relevante, de hecho el epítome de esa relevancia es posiblemente esta famosa frase de Descartes, ¿no? Cogito ergo sum, pienso luego existo o pienso luego soy, que quizás sea la traducción más acertada del latín. Esta frase es casi el epítome de esto a lo que nos estamos refiriendo ahora mismo, de la relevancia que el pensamiento tiene para nosotros como seres humanos. Pensad, por ejemplo, que un ser humano puede perder alguna de sus capacidades sensoriales, o incluso todas, y no le negaríamos por ello la capacidad de ser mentalmente competente y en alguna medida de seguir siendo una persona humana, con esa capacidad mentalmente competente todavía preservada. Lo mismo ocurre incluso si se perdiese el lenguaje, que consideramos que es algo exclusivamente humano. Sin embargo, a pesar de que una persona pudiese perder su capacidad para hablar o incluso llegar a comprender, es posible que todavía veamos conductas en esas personas que nos hagan pensar que siguen siendo mentalmente capaces y por tanto humanos. Por lo tanto, hay una unión, un enlace muy estrecho entre el pensamiento y nuestra condición humana. Muy bien, llegados a este punto, no estaréis dudando de que pensar es muy relevante. Pero la siguiente pregunta es, ¿qué queremos decir con pensamiento o pensar o la acción de pensar? Bueno, y aquí ya empieza a haber un poco de confusión, porque al igual que parece que es muy importante para nosotros, es tan importante que parece que tampoco tenemos claro exactamente qué es el pensar. Si nos vamos a lo que sería el lenguaje cotidiano, el lenguaje natural, y en este caso, pues por ejemplo, os pongo aquí lo que sería la definición de la RAE de pensar, pues veremos que hay diferentes acepciones, diferentes formas de usar esa palabra o sus palabras afines, como pensamiento, etc., en contextos y situaciones que son distintas aparentemente. Por lo tanto, no nos deja del todo claro qué se quiere decir con pensar o pensamiento. Fijaros que aquí tenéis acepciones que sí, que encajan, y sobre todo lo veréis conforme avancéis con los temas, con las cosas que vamos a ver aquí,
como formar o combinar ideas o juicios en la mente, examinar mentalmente algo con atención. Bueno, todo esto más o menos nos lleva al pensamiento, ¿no? Esas actividades que nosotros a veces pensamos que son o están relacionadas con el pensamiento, ¿no? Pero hay otras que quizás pues, nos pillan un poco como, esto es pensamiento, ¿verdad? Opinar acerca de una persona o cosa. Bueno, lo usamos, pensamos, utilizamos esta palabra y creemos que realmente tiene que ver con el pensamiento, pero quizás tiene más que ver con tener una creencia. Igual ocurre con la siguiente pues la podemos ver claramente como una actividad mental que implica pensamiento, tener la intención de hacer algo es algo equivalente a planificar. En definitiva, que hay en el lenguaje natural tenemos una variedad de acepciones y de usos que hacemos de la palabra pensamiento que no nos terminan de aclarar qué queremos decir, o por lo menos cuando nos vamos a introducir en la asignatura de Psicología del Pensamiento, qué queremos decir con pensamiento. De hecho, la RAE incluso nos los complica un poco más, puesto que resulta que hay otra acepción para el pensar que no tiene nada que ver, en principio eso pienso, no tiene nada que ver con el pensamiento, que es echar pienso a los animales. Cierto es que a lo mejor en la acción de echar pienso tenemos que elaborar un programa, estar de acuerdo a qué hora se lo vamos a echar, en qué aparato, en qué cacharro le vamos a poner el pienso, etcétera, ¿no? En definitiva, detrás de esa acción puede haber pensar, pero bueno, el echar pienso a los animales en sí mismo pues nos confunde un poco a la hora de estar incluido como pensar, porque no tiene que ver con el pensamiento directamente. Más allá de esta anécdota, lo que nos transmite cuando nos acercamos a los usos que hacemos habitualmente de la palabra pensamiento o de pensar, es que parece que está íntimamente ligado con toda actividad mental. Aparentemente es como si estuviésemos igualando el pensamiento a toda la cognición. Pero bueno, eso realmente no puede ser posible. Si no, estaríamos estudiando el pensamiento en psicología de la percepción, la psicología de la memoria, y se convertiría en una palabra que no nos dice nada, no nos ayuda a definir más claramente lo que buscamos en este ámbito de investigación que es la psicología del pensamiento. Hall y Joach presentan una definición que quizás nos puede ir ayudando a la hora de acotar aquello que podemos llamar pensamiento. En esta definición, Hall, Joach y Morrison, en esta definición nos dicen que pensar consiste en la transformación sistemática de representaciones mentales de estados reales o posibles del mundo, a menudo al servicio de un objetivo práctico. Aquí lo que tenéis es una definición en la que aparecen elementos que son fáciles de identificar en muchas de esas actividades que nosotros, por nosotros mismos, denominaríamos como de pensar, ¿no? Cuando estamos tomando decisiones sobre qué hacer hoy, mañana, o incluso cuando pensamos en decisiones que tomamos y las alternativas que podríamos haber decidido tomar o los cursos de acción alternativos que podríamos haber adoptado, eso que se llama pensamiento contrafáctico, ¿no? Sobre lo que ojalá hubiera hecho esto otro, etcétera, ¿no? O cuando hacemos un análisis de una película o comentamos con un compañero que nos ha parecido bueno o malo de una determinada novela, una película, etcétera, más allá de una mera opinión, sino expresando argumentos de por qué nos ha parecido bien, o la evaluación o la visualización de cómo arreglar, por ejemplo, algún tipo de dispositivo en la casa, si nos planteamos mentalmente el tipo de operaciones que vamos a hacer, etcétera, cómo nos vamos a acercar. Todas estas actividades, de algún modo u otro, implican construir una representación de aquello que es el objeto del pensamiento, una representación del mundo posible, pasado, actual, posible o futuro, y a partir de esas representaciones manipularla de alguna manera para llegar a un objetivo, ¿no? Pues, por ejemplo, para alcanzar una evaluación correcta del análisis que estuvimos haciendo, o para llegar a montar un dispositivo determinado, o para tomar la decisión que creemos que es oportuna tomar. Este conjunto, entonces, de elementos, la representación mental, que tiene que ser sobre situaciones actuales posibles, y su transformación dirigida hacia un objetivo, es lo que caracterizaría al pensamiento según la definición que hemos dado anteriormente. Por lo tanto, hay cosas que evidentemente no entrarían claramente dentro de lo que podremos llamar pensamiento según esta definición. Es importante destacar también que el pensamiento se asienta, según esta definición, se asienta sobre otros aspectos fundamentales de nuestra cognición, ¿no? O actividad mental, ¿no?
Por un lado, pues evidentemente se asienta sobre conocimientos que ya disponemos ¿no? Sobre el mundo, las situaciones o las tareas que tenemos que hacer. Esos conocimientos previos, que suelen estar almacenados en memoria, significan o nos vienen a decir que el pensamiento depende en parte o en una gran parte de la memoria. Igualmente depende del lenguaje, puesto que en nuestro caso al menos, ahora veremos que no siempre, pero en nuestro caso, en los seres humanos, hay mucha dependencia sobre el lenguaje, no solamente sobre la lectura, sino sobre la comprensión de algunos de los aspectos que nos estén diciendo. No siempre vamos a depender tanto del lenguaje, pero es importante. Otro aspecto sobre el que hay una gran dependencia es sobre nuestra propia capacidad computacional. Eso que llamamos memoria de trabajo, atención sostenida, eso es, normalmente lo podemos, es como la capacidad base del sistema, ¿no? Como las que tienen los ordenadores, que nos permiten realizar operaciones, mantener representaciones del mundo, manipularlas más o menos explícitamente, etc. Por lo tanto, el pensamiento también depende de eso. Y además, el pensamiento también depende de otros tipos de principios, de procesamientos que están incrustados de alguna manera en nuestra forma de procesar información, en nuestro cerebro, en nuestro sistema cognitivo, y que tienen que ver con principios como el de la semejanza y otros que iremos viendo, puesto que estos principios se han visto que son importantes para entender cómo resolvemos algunas de las tareas clásicas que se suelen utilizar en la psicología del pensamiento. En definitiva, para concluir un poco con esta primera parte de la definición, el pensamiento lo podemos definir de una manera muy genérica y académica en base a estos 4 principios fundamentales. Estos 4 principios fundamentales recogen muchas de esas situaciones que nosotros consideraríamos que tienen que ver con el pensar y, por supuesto, recogen las que vamos a ver en el resto de los temas de la asignatura. Además, es importante tener en cuenta que hay otra actividad mental que no es directamente el pensamiento, que de alguna manera es fundamental o apoya que se pueda realmente realizar la actividad mental que llamamos pensamiento. Esas capacidades cognitivas o esa actividad cognitiva de fondo tiene que ver con la memoria, nuestra capacidad para leer y comprender el lenguaje y nuestras capacidades computacionales. Es decir, la memoria de trabajo, atención sostenida, otros conceptos que seguramente habéis visto ya en otras asignaturas del grado. Pero ojo, dada esa definición y los ejemplos que yo os he puesto, pues podéis llegar a pensar que el pensamiento es eminentemente humano, ¿no? Esas transformaciones sistemáticas, las que podemos usar nuestras capacidades computacionales de manera más o menos explícita, pues realmente podría ser simplemente humano. Pero no es así. Esa definición es tan genérica que permitiría que también pudiésemos hablar de pensamiento cuando estamos hablando del pensamiento animal, especialmente de los animales que hasta ahora sabemos que muestran un estilo de conducta que sugiere actividad inteligente y pensamiento, ¿no? Como por ejemplo los chimpancés u otros primates. Pero no solo eso, sino que además podemos llegar a pensar que el pensamiento es consciente, no solo es algo humano, sino que es consciente. Sin embargo, esa definición también nos deja ver claramente que no, que muchas veces podemos llegar a entrar en esos procesos que llamamos de pensamiento sin que nos demos cuenta realmente de qué operaciones estamos haciendo y solamente a veces nos demos cuenta del resultado final, ¿no? De si se ha conseguido o no un determinado fin o objetivo. Por lo tanto, es importante que tengáis en cuenta que a pesar de que en esta asignatura nos vamos a centrar en la psicología del pensamiento humano, puesto que nos vamos a centrar en tareas que en principio son difíciles de evaluar, aunque no imposible, en otros animales, en realidad es lo que vamos a tratar es, o la definición de pensamiento que acabamos de dar, incluiría también a otros animales, es decir, no es exclusiva del Homo sapiens adulto y además no es exclusiva tampoco de un Homo sapiens adulto que es plenamente consciente de su pensar. No es necesario ser consciente para realmente desarrollar procesos de pensamiento. Bueno, aclarado un poco estos aspectos relacionados con lo que sería el pensamiento de una perspectiva más académica, pues nos queda para cerrar este primer vídeo presentar lo que serían las actividades o los procesos que vamos a estudiar en la asignatura y que son habitualmente estudiados dentro de lo que se conoce como la psicología del pensamiento. Por un lado estaría el razonamiento, que implica, esta es una primera definición, ya lo iremos viendo en el resto de los temas y también en el resto de los vídeos de este mismo tema, que implica generar o evaluar inferencias a partir de información previa. Esa es la principal característica del razonamiento, sea deductivo o inductivo. Es
generamos nueva información o somos capaces de evaluar hasta qué punto una información que nos han dado es concluyente o no con respecto a información previa, y esa capacidad es lo que llamamos razonamiento. Lo veremos con más detenimiento en uno de los vídeos de este tema. El otro aspecto, el otro proceso que vamos a estudiar en la asignatura sería la toma de decisiones, que su definición general podría ser la evaluación del valor de una acción o de su probabilidad para generar un cierto beneficio en el contexto de decisiones entre alternativas. Es decir, evaluamos aquellas alternativas, las probabilidades que tenemos de conseguirlo, entonces tomamos una decisión en función de esas evaluaciones. Y finalmente tenemos lo que sería la solución de problemas. Solución de problemas es la creación o construcción de un curso de acción que está dirigido a lograr un objetivo. Pues, por ejemplo, podemos poner problemas complejos, como jugar al ajedrez y ganar una partida, o cosas un poco más sencillas que a veces a algunos nos resultan tremendamente complicadas, como por ejemplo, cómo montar una lámpara en nuestra habitación, ¿no? Por lo tanto, la solución de problemas, la toma de decisiones y el razonamiento constituyen los tres procesos, los tres pilares sobre los que vamos a trabajar en la asignatura de Psicología del Pensamiento. De hecho, aquí tenéis representado cómo vamos a abordar en el resto de la asignatura cada uno de estos procesos. Por un lado, veis que el razonamiento es algo que es lógico que sea así, puesto que la mayor parte de la investigación en psicología del pensamiento, especialmente en las primeras décadas de la investigación en psicología del pensamiento dentro del paradigma de la psicología cognitiva, pues fue sobre razonamiento. Por lo tanto, ahí tenéis que vamos a tratar, desde el tema 2 hasta el tema 6, se van a abordar diferentes aspectos de razonamiento. Razonamiento inductivo, que es muy amplio, aunque aquí vamos a tratar solo uno o dos de los temas habitualmente ligados al razonamiento inductivo, razonamiento deductivo, y después vamos a ver la toma de decisiones y la solución de problemas. Y un último tema en el que trataremos de ver qué nos dice la neurociencia sobre estos procesos, o el pensamiento en general. Antes de definitivamente terminar con este vídeo, quiero dejar claro ya que a pesar de que se traten como temas separados, no son procesos completamente desligados los unos de los otros, sino que el razonamiento, la toma de la decisión y la solución de problemas son bastante dependientes entre sí, o no son independientes, podríamos decir. Por ejemplo, hasta cierto punto el razonamiento se puede ver casi como una especie de solución de problemas, ¿no? Puesto que cuando nos enfrentamos a una tarea de razonamiento, pues tenemos un problema y tenemos que, de alguna manera, pues construir una inferencia, generar la inferencia, evaluarla, etcétera, y generar determinado tipo de información. Hay características que lo diferencian, evidentemente, y lo iremos viendo en los temas, pero en principio son bastante paralelos en algunos aspectos. Igualmente, la toma de decisiones, pues tiene la parte de toma de decisión, pero también implica algo de razonamiento previo, en la medida en que tenemos que evaluar las posibilidades, la probabilidad de que se consigan, etc. Y eso implica procesos que en muchos casos pues implican también razonamiento, es decir, derivar información, inferir información nueva, etc. Aspectos que tienen que ver con el razonamiento. Por lo tanto, simplemente para concluir, tened en cuenta que todo al final puede parecerse en el sentido de que hay aspectos que son comunes. Un proceso está también presente quizá en otro, y esto es lógico, al igual que todos los procesos cognitivos están en la misma persona, pues todos los procesos del pensamiento también están en la misma persona y los puede poner en marcha más o menos de forma paralela para una misma tarea. Es importante que siempre tengáis en cuenta esto, no solo para esta asignatura, sino en general, como la idea de que realmente el objeto de estudio es el individuo, en la psicología, ¿no? La psicología del individuo, y esa psicología está compuesta por muchos factores, pero que todos están en la misma persona y deben intervenir de alguna manera en todas las tareas en las que nos comprometemos. Y con esto cerramos este tema antes de pasar cerramos esta primera parte del tema antes de pasar a la segunda parte, que ya lo veréis en otro vídeo.